Como ya os dije, se me ocurren un montón de ideas, de formas, de contenido que pueden ser interesantes para el canal y hoy vamos con uno de esos formatos que aún no se ha hecho en este canal y que si os gusta os animo a que me lo hagáis saber pues dándole like, comentando y diciéndome, ostras, me gusta mucho este contenido, haz mucho más. Y si no, simplemente dejando un like ya es una forma de saber que os ha gustado el vídeo. Además, por primera vez tengo sponsor. Este canal tiene sponsor. ¿Y quién es el sponsor de este canal? Pues es mi Patreon. Como ya muchos sabréis, tengo un canal de Patreon que acabo de abrir hace nada, este mes, es el primero. Así que si no lo sabías, si quieres colaborar, ayudarme a que sigan generando contenido y además tener contenido exclusivo, que está guapísimo, porque el vídeo que vamos a tener hoy es un avance del contenido que va a tener exclusivamente la gente que esté en el segundo nivel, en el nivel de 15 euros, que en este nivel vais a tener acceso a un multitrack todos los meses, a una masterclass todos los meses. En este caso vamos con una masterclass de grabación en la que vamos a grabar un tema completo y voy a mostraros todos los pasos que he seguido para hacer esta grabación. Y además vais a tener acceso al multitrack, con el que también haremos ejercicios y cosas guapísimas para aprender una barbaridad. Así que bueno, ya sabéis, Patreon, ahí lo tenemos. 3 euros, me apoyas, tendrás acceso antes que nadie a los vídeos que vaya publicando. Además ofrezco muchos servicios y demás. Bueno, puedes ir a Patreon y ves ahí todo lo que ofrezco. Pues como os comentaba, hoy tengo un invitado especial, con el que voy a grabar un tema. Yo voy a grabar la batería, que no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero bueno, vamos a verlo, porque además nos va a servir para un método de grabación, para hacer una maqueta o incluso para hacer un trabajo finalizado que quede bonito, porque ya veréis que la batería yo no sé muy bien qué voy a hacer y al final va a quedar espectacular. Pues en este vídeo vamos con una mini entrevista y después voy a enseñaros todas las pistas que hemos grabado y escucharemos la canción y para la gente de Patreon pues tendrá acceso a toda la información de todas las pistas, el por qué las he hecho así, cómo he hecho la mezcla, por qué he utilizado estos plugins. Vamos con la intro y empezamos. Hola, soy Fer Arlanz y vamos a aprender muchísimo sobre estas cosas de la grabación, la mezcla, mastering, dentro intro. Muy buenas. Hoy traigo un formato totalmente diferente y es que además de que vamos a hacer una pequeña entrevista, también vamos a hacer una grabación completa de arriba abajo en la que vamos a aprender muchísimo sobre cosas de, bueno, sobre todo la grabación desde cómo vamos a grabar guitarras, cómo vamos a grabar batería, vamos a grabar bajo, vamos a grabar voces con varios micrófonos y vamos a ver un montón de cosas que van a estar guapísimas. Y hoy tengo el placer, el enorme placer, de tener a Vicente Feijó. Hola Fernando. Vicente Feijó es guitarrista, cantante, multiinstrumentista, compositor. También ha trabajado como productor muchas veces. Sí, he trabajado como productor, como músico de sesión, como músico de estudio. Como todo, he trabajado de todo. De barrendero también. Todo lo que ha hecho falta. Todo lo que ha hecho falta. Además creo que puede ser muy interesante porque es una persona súper productiva. Yo no conozco a nadie que componga más rápido, mejor. La verdad es que es una pasada. Muchas gracias. Y aparte de que lo secuestro un poco para grabar, pues además pues que nos cuente un poco toda su experiencia dentro del mundo del sonido y del audio. Bueno, mi experiencia más o menos corta de 46 años ya. 46 años, sí. Pues vamos con la primera pregunta. Vale. Y la primera pregunta es, ¿qué diferencias has notado de grabación de finales de los 70, 80 a ahora, actualmente? ¿Qué diferencias son las que más notas que son así remarcables? Bueno, pues son diferencias bastante sustanciales, sobre todo y primeramente en los precios de los estudios. O sea, antes, ahora es mucho más asequible entrar en un estudio, económicamente, cualquiera se lo puede permitir. A finales de los 70, ¿no? Porque habían menos estudios y porque los que habían eran súper carísimos y estaban al servicio de la gente que estaba funcionando, vamos a decir, a gran nivel, ¿no? Y la verdad es que esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es el tiempo que tenías para grabar. O sea, y que antes se grababa con cinta, no se grababa con el programa de audio y no se podía retocar nada. O sea, lo que grababas era lo que había. Con la cinta, tú realmente,
comparándolo un poco a día de hoy, ¿notabas ese endiosamiento que tenemos a día de hoy con la grabación de cinta, un montón de plugins emulando la cinta? ¿Realmente notabas esa calidez? Nosotros cuando grabábamos lo que notábamos era que estábamos transmitiendo o dejando registrado lo que nosotros llevábamos dentro, ¿no? Nos importaban una mierda los plugins y todo eso. Claro, sí, en ese momento no ni siquiera lo que son procesamientos de compresores, eran cosas a las que no... Había veces que habían técnicos que intentaban pues trabajar con unos módulos con efectos y meterle aquí y allá. Y muchas veces lo hacían bien, otras veces era una cagada, ¿sabes? Porque se salía del contexto real, ¿no? Nosotros éramos una banda que tocábamos directo, puro y duro, y eso era lo que queríamos que se quedara grabado, ¿no? Claro. Y la diferencia sustancial es esa, que ahora se preocupa mucho más la gente por todo el rollo técnico y nosotros era más por tocar, ¿no? Claro. También se experimentaba mucho más, también era otro rollo, ¿no? Sí, y al nivel de composición también era diferente. Se componía más en el local, entonces la confección de un tema podía durar meses, ¿sabes? Porque el tema iba teniendo una evolución día a día, o sea, se iban cambiando cosas y hasta que pillaba ya el empaque final, ¿no? Claro. Hoy en día es diferente. Y luego el punto de vista de cuando tú ahora mismo, en un momento, grabas una guitarra, grabas un bajo, sabes perfectamente cómo está funcionando entre sí, pero antes, hasta que no grababas, no tenías esa... No, era una cuestión de trabajo de ensayo. Lo que allí te daba el punto bueno era lo que se tenía que quedar reflejado. No había otra historia. Y tenías que hacerlo bien, porque no había encuantizadores, ni secuenciadores, ni nada. O sea, era todo directo, ¿no? O sea, y muchas veces pues teníamos 24 horas para grabar. Claro, que los precios eran... 24 horas para grabar y mezclar, ¿eh? O sea, que era bastante complicado. En aquel tiempo se grababa también con la mesa de mezclas a tiempo real, y si se hacía la mezcla que se estaba haciendo en la mesa, era la que se iba a quedar. Exactamente. Y claro, también dependía del presupuesto si se iban a entretener más tiempo en la mezcla o no, ¿sabes? Y ese era cómo se funcionaba en aquella época, ¿no? Y yo creo que en los 80 también. En los 80 también se funcionaba así. Sí, nosotros estuvimos en Double Electronics, en un estudio de Madrid, donde iba Mecano, iba una serie de Víctor Manuel, tal, bueno, toda esta élite y tal a grabar. Sí. Y nosotros entramos y recuerdo que en lo que llamamos un día, que no lo es, hicimos toda la grabación, registramos 10 temas. Y la verdad es que lo que se refleja ahí es la energía de la verdad. ¿Y grababais todos a la vez o grababais por separado? Se grababan todos a la vez en cabinas diferentes. ¿Sabes? Era otro sistema. Claro, no había tiempo para recrearse. Sí. Salvo a lo mejor alguna guitarra, vamos a decir, secundaria. ¿Sabes? Una acústica que a lo mejor no habías podido grabar y que aquí quedaba bien. Bueno, era, vamos a decir, el intento de los primeros arreglos, ¿sabes? Fuera de lo que era el contexto del grupo puro y duro, ¿no? Era diferente. Además, no podías variar ni retocar el audio. Claro, era lo que el técnico te daba. Exactamente. No había luego, vamos a cambiar las cosas dentro de una semana. Sí, bueno, todos sabemos, porque yo no es que vengo del pasado y no he pasado por el futuro, o sea, el presente inmediato y el presente de ahora. He estado en todas las épocas. Y la diferencia también que había es que hay muchas bandas de ahora, y lo digo abiertamente, que si no fuera por los técnicos, pues no sonarían tan bien, ¿no? Sí, bueno, a día de hoy la verdad es que hay bandas, bueno, hay incluso artistas que tienen reconocimiento mundial y a lo mejor no saben cantar, o no saben interpretar un instrumento. Sí, hemos entrado en el mundo de la tecnología y por eso, pero tecnología más allá de la tecnología que yo conocía o conocíamos. Sí. Por eso los técnicos tienen mucho que ver, ¿no? Claro.
que son los que realmente conocen los programas, samples, plugins, loops, cosas que se van añadiendo a la música moderna, ¿no? Claro. De hoy, a la música comercial, sobre todo. Sí, claro. Sabes que yo soy productor, bueno, que me gusta producir cosas y tal, pero cuando grabo contigo y tal, siempre delego también en tu producción, ¿no? En tu consejo, ¿no? Porque yo creo que la experiencia del técnico hoy en día es muy importante, ¿no? Es muy importante. Antes, en Suiza, cuando estuvimos grabando en Ginebra, estaba el técnico que había estado no sé cuántas temporadas con Yes y tal, y te podía dar un consejo, pero no se mojaban en la producción, ¿sabes lo que te quiero decir? Estaban como aparte, ¿sabes? De lo que hubiera, ¿no? De lo que el grupo pudiera dar. A nivel de composición no te decían, aquí a lo mejor quedaría mejor tal cosa. Entonces, claro, en no. ese sentido. Claro, es que Entonces, ahí sería el técnico de sonido y se dedicaba simplemente... mi primer disco lo grabé en el 78, 1978. Bueno, teníamos eso, 19 años, 17. Y el estudio no era un estudio que habían grabado nunca rock ni nada parecido, ¿no? Entonces yo creo que ellos iban un poquito más a ver qué pasaba, Claro, ¿sabes? Con lo que nosotros podíamos dar que al revés, ¿no? claro. Para nosotros eran como entrar en una nave espacial, ¿esto qué es? Estoy llena de lucecitas y de botoncitos. Pero, no sé, la cuestión era dejar lo que habías parido durante un tiempo, ¿no? Un año o 2 años. Sí, sí. Y era lo que interesaba. Aunque nos gustaba más tocar en directo que ir a los estudios, eso también tengo que decirlo. Otra conexión también con la gente. Sí, es otra historia diferente. Bueno, pero hoy en día también estamos conectados. Sabes que yo llevo una producción muy grande siempre de trabajos y tal, y sé cómo se trabaja ahora, pero claro, yo siempre hago un pretrabajo en casa, ¿no? Claro. Yo también tengo mi estudio en casa y allí, pues, vamos a decir que lo trabajo ya prácticamente como va a sonar en el disco. Sí, claro. ¿Sabes? Te lo premaquetas todo. Todo y lo me lo dejas... premaqueto todo, me grabo todo y luego todo eso pasa a la banda. Allí se curran, se mejoran cosas, se cambian algunas, otras no, ¿sabes? Y hasta que llegamos a la grabación final. Claro. Y eso me trae una pregunta nueva, que es, ¿cuál fue tu primer equipo de grabación y cuál es el que tienes ahora? Me refiero, seguramente ahora tendrás muchas menos cosas, con las que harás seguramente muchas más cosas. Bueno, yo he tenido un proceso, vamos a decir, paulatino. Primeramente, no había nada para grabar a nivel personal, te digo a nivel... Entonces, vamos a decir que nuestra mente era la grabadora, la que recordaba arreglos, la que estaba siempre trabajando, la que componía, la que registraba dentro de su cabeza el arreglo que tenías que pasarle a la otra guitarra, ¿sabes? O al revés. Y luego eso ya en los 90 cambió. En los 90 se separaron muchas bandas. Yo también tuve el problema de la separación de la primera formación de Zarpa. Me quedé solo y yo decía, ¿cómo puedo seguir grabando? Al principio, pues me hice con un 4 pistas de cinta, y como no tenía caja de ritmos, pues golpeando y grabando por un micro, ¿sabes? Sacaba lo que eran las baterías. Claro. Luego ya conseguí una cajita de ritmos muy arcaica, luego una un poquito mejor. Luego pasé al Atari. En Atari ya podía trabajar secuencias, ¿no? De bajos y de baterías. Y así paulatinamente hasta nuestros días, que tengo por lo mismo que tú puedas tener aquí, Claro, sí. ¿sabes? Y nada, pues que lo utilizo no para hacer grabaciones globales, pero sí para confeccionar Sí, para hacer una idea. o crear, sí. Claro, tener un boceto de lo que va a Sí, terminar. el rollo creativo es lo mío, o sea, el rollo técnico es el tuyo. ¿Cuál es tu método de composición? La verdad es que he conocido a poca gente que sea tan productiva como lo eres tú, a nivel de, no sé, a veces hemos hablado una semana y hemos hablado la semana siguiente y me has dicho, tengo 4 temas más. ¿Cuál es tu método de composición y demás? Bueno, yo siempre he sido muy creativo desde que empecé. Yo empecé a tocar la guitarra componiendo, o sea, no yendo a que me dieran clases
ejercicio, ni yo componiendo y por mí mismo. Empecé a saber lo que era una guitarra, conocerla, descubrirla y poco a poco fue confeccionando. Ya te digo, el primer disco se grabó al año de yo empezar a tocar la guitarra y ya tenía arreglos, tenía todo. No sé, es algo que llevo innato y que yo creo que focalicé y lo dejé como parte parte de mi vida. O sea, mi vida tenía que estar basada en componer, en crear, ¿no? En crear. En creatividad. Sí, porque además el dibujo también Sí. te encanta. Lo mismo, la ilustración es lo mismo. Yo en eso también tengo a veces épocas que estoy produciendo a saco. Hay veces que con fines económicos, otras que no. O sea, no hace falta que siempre sea con un fin económico. Es un fin de aprendizaje de uno mismo. Pues a la hora de componer, yo soy muy sistemático. Siempre tengo, sabes que cada 2 años o menos tengo que tener un trabajo fuera y entonces me dejo llevar. Simplemente me meto en el estudio, cojo una guitarra y empiezo a improvisar y de repente pues hay cosas en las que improviso que digo, esto me gusta, ¿no? Entonces sueles basar la composición en un la riff, improvisación. pero empiezas con la guitarra, por ejemplo. O hay veces que con piano, o hay veces que simplemente digo, voy a crear una base rítmica de esta manera y a ver qué sale detrás, ¿no? O sea, yo creo que cada arreglo, cada cosa te pide otra, ¿no? Por lo menos a mí me lo pide y yo sé buscarla. Luego hay personas que les cuesta más, otros menos. Luego ¿no? también es verdad que dependiendo de cómo empiezas a componer una canción, termina teniendo un rollo totalmente diferente. A lo mejor. Sí, claro. Y ya te digo que antes tenía una evolución de más tiempo, ahora es de menos tiempo justamente por los medios que tenemos, ¿no? Claro, sí, sí. Pero sí que todo tiene una evolución y de hecho hay veces que te quedas en un círculo vicioso y cuando me quedo en un círculo vicioso corto el tema y al día siguiente aparece lo que iba buscando en ese momento. Claro. ¿Sabes? Y hay muchas cosas que se quedan, a lo mejor las retiro y son la idea de otra nueva canción que aparecerá, ¿sabes? A los meses siguientes. Sí, eso es una cosa que también descubrí, que es cuando te obcecas en una canción e intentas, no terminas sacando nada bueno. Es como que vale la pena dejarla apartada. No. Y hay que pasar. Date cuenta que nosotros componemos o somos algo biológico que va cambiando cada segundo, ¿no? Y entonces nuestra mente también, nuestro estado anímico, etcétera, etcétera, ¿no? Ese punto de clima que a veces coges donde todo sale fluido, que eso hay veces que dices, ¿cómo puede ser, no? O sea, ha salido todo fluido. ¡Wow! Sí, como por ejemplo el tema que vamos a grabar. Sí, bueno, eso está hecho en una hora, ¿eh? me acuerdo que te comenté, ostras, molaría un tema tal y en una hora me dijiste, ya está hecho. Y me enseñas, y aparte me lo enseñaste y ya estaba con su batería, con sus arreglos. Es que yo me quedé flipado. Digo, hostia, ya Ahora está. faltaba aprendérselo. Sí. Porque el sistema de composición nunca es... te aprendes toda la canción y la grabas. No, es como escribir... ¿Me entiendes? Tú estás escribiendo un libro y te van saliendo frases y las vas plasmando. Pero a un escritor le dices, ahora recítamelo todo de memoria. No sería incapaz, ¿no? Claro. Tendría que estudiárselo para recitarlo. Es que son cosas diferentes. El rollo de la composición, generalmente yo trabajo linealmente. O sea, si pillo, por ejemplo, estribillo, parte rítmica y luego hay unos cortes y luego entra en la primera estrofa, todo eso lo voy haciendo independiente, en lineal, y cuando tengo construido gran parte de eso, entonces empiezo a meterle capas, ¿no? Las capas son guitarras secundarias, bajos, líneas de bajo, guitarras de arreglos, etcétera, etcétera, y le voy dando forma. Yo siempre trabajo con la idea de que sobre, no de que falte. Claro. Para luego poder quitar, ¿sabes? Y poder analizar lo que he hecho y decir, pues mira, todo esto de aquí está muy bien, pero con lo otro molesta. Queda mucho más efectivo a lo mejor no ponerlo, ¿sabes? O ponerlo en una segunda parte. Es que hay muchas variaciones, ¿no? Y luego, generalmente, sobre la marcha voy creando una melodía de voz, ¿sabes? Que no es que esté yo ahí
No, es que me viene sola. O sea, Claro, sí. la canción me la va pidiendo y yo pues voy trabajándola poco a poco, porque las cosas hay que trabajarlas, madurándola. Y al final a- siempre pongo o hago las letras, ¿no? Tengo unas agendas antiguas, de esas que no se utilizan así de gordas, que les llamo letrarios y ahí pues voy haciendo todos los, vamos a decir, apuntes o bocetos de todas las letras que voy haciendo, que no es la letra final, pero sí que me sirven para pensar, porque una letra hay que pensarla, hay que madurarla, que no incurra en algo superficial, sino que tenga sentido, Claro. que gramaticalmente también tenga sentido. O sea, es todo un trabajo muy, muy complejo. ¿No sueles componer nunca en base a una melodía de voz? Por ejemplo, ¿se te ocurre una melodía de voz? Sí, hay veces que ocurre eso, pero son las menos. Igual que hay veces que he compuesto sobre una letra que he escrito. Había un tema que grabamos que se llamaba El Kraken, no sé si te acordarás, que primero fue la letra y a partir de ahí empecé a hacer la música y me encajaba perfectamente Claro, todo. como que una cosa llevaba a la otra. O sea, que no, hay cosas misteriosas que no entiendes, ¿sabes? Igual que hay veces que tienes una melodía y no hay manera de encajar una letra, ¿sabes? Porque ya puedes buscar o sea, sinónimos, puedes buscar otras frases que quieran decir lo mismo, pero y no te encajan. No termina de Es- cuajar nunca. Al final yo siempre acabo cambiando la melodía por algo más escueto, ¿sabes? Porque una cosa es lo que tú te imaginas de la melodía y otra cosa es lo que hay. Eso ocurre mucho en los grupos ingleses, ¿no? Que no están cantando la melodía exactamente, ¿me entiendes? Utilizan muchas frases rapeadas, ¿sabes? Que, vamos, por si sería imposible. Es muy complejo el poder meter cada sílaba en una parte melódica, ¿no? Y si cantas mal, pues te pones el autotune y ya está. Poco autotune, la verdad es que he tenido que trabajar contigo. No, bueno, yo que generalmente, y tú lo sabes, que cuando yo canto, yo no ensayo las canciones, o sea, me salen directamente de dentro, la melodía que tengo dentro es lo que yo pongo porque me gusta ese punto de improvisación, ¿no? Luego sí está claro que trabajándolo mucho más y todo, pues quedaría mucho mejor y tal, ¿no? Pero también hay que saber valorar. Sí, es que a veces el mejor y peor es tan subjetivo. Claro, es subjetivo. Hay que Por- saber valorar, ¿no? Claro, porque hay veces que me pongo a afinar una voz que ya me sonaba bien y me da la sensación de estar estropeándola, más que realmente Exactamente. llevarla a un sitio mejor. La llevas a un sitio que está más afinado realmente, pero no está mejor. Yo tengo multitracks, bueno, el Bohemian Rhapsody, Sí. que oyes a Freddie Mercury, que estás acostumbrado a escucharlo así siempre, y lo analizas y ves que no está del todo afinado. No. Y eso pasa también con las guitarras, con las ecualizaciones de guitarra y todo. Hay guitarras que son impactantes, las escuchas solas y dices, Sí, vale, sí, que parece un hilo, ¿sabes? Claro. Pero cuando Pasa con todo, sí, eso es algo orgánico, ¿no? Para mí la música es algo orgánico, ¿sabes? Que tiene su vida propia y su punto propio. Luego la combinación de todos esos elementos es lo que te va a dar el resultado. Muchas veces, sobre todo dentro de la producción, te pones a grabar algo y es como que buscas que suene todo perfectamente de forma independiente. Mira, la diferencia que había también, ya que estamos en este contexto, que había entre en aquella época y la de ahora, es que ahora los discos son más uniformes, ¿sabes? Suenan todos más igual. Claro. Antes no, antes en cada estudio tenía una historia diferente, ¿no? De sonido Claro, y podías distinguir hasta la época en la que estaba grabado, ¿no? claro. Por el tipo de procesamiento, por el tipo... Todo, no, Claro. era todo. Había mucha ingeniería. También un técnico de sonido era un ingeniero, realmente estaba... Estábamos trabajando en analógico, ¿entiendes? Y tenían que buscarse la vida para buscar una reverb que fuese Claro. así, que fuese así. Incluso había sitios físicos que tenían una reverb concreta, que era la que molaba para grabar Sí. ciertas voces. Luego está la otra vertiente, que es la música comercial pura y dura. Comercial no porque sea más pegadiza o menos, sino porque está dentro del mundo de la industria, ¿me entiendes? Que a mí no me gusta. Por ejemplo, yo nunca me he decantado por ese mundo de la industria, porque es que me parece Ya. una cosa fría, premeditada,
súper pensada y donde no cabe todo. Claro. Y ese tipo de música pues es más fría, más artificial. Ya los músicos, algunos graban, pero la mayoría no como las bandas, Mm, que todos grabamos ahí, claro. ¿sabes? Lo que ocurre con un músico como tal tiene que vivir y muchas Ya, que sí veces está claro, al los final. músicos tenemos que vivir de música que Claro, no es justamente la que nos alimenta claro. espiritualmente o mentalmente, Sí, sí. ¿no? Que eso es bueno también porque conoces muchos más estilos, trabajas muchas más cosas y tú sí que puedes hablar de que fulano de tal es una puta mierda o no, Ya, sí. porque has estado tocando sus arreglos, Ya. ¿me entiendes? Y has estado mirando Sí, has cómo... analizado de arriba abajo toda la Claro, composición y dices, a ver, esto es A, I, O, U y pero bueno, esto de es... todo se aprende, Sí, sí. ¿sabes? De lo bueno, de lo malo, de lo mediocre, de lo comercial y de lo complicado. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aparte, es una cosa... Yo me gusta estar un poco al día, incluso con música urbana y tal, que es algo que se va mucho un poco del estilo que siempre he trabajado. Me gusta escucharlo, saber cómo funciona, porque por lo que dices, es que al final se aprende de todo. Incluso hay compresiones y métodos de música actual que llevadas a géneros un poco más rockeros y más, Ujú, funcionan perfectamente. claro. Entonces, al Bueno, de final... hecho, el rock en su variante general, no en la del estilos, que ahora todos son estilos, ¿no? A mí eso me parece mal. Todos son subgéneros. Ya el rock se ha convertido Es como que, una de tus canciones. claro, es que yo escucho gente que está haciendo trance y dice, mira, qué arreglo, no sé qué. Yo digo, pero si eso lo hacía yo en el primer disco y no era trance, ¿me entiendes? Pero esas cadencias de acordes y ese tipo rítmico, ¿me entiendes? Ya lo hacíamos, o sea, no hay nada nuevo. Ya, Lo que sí que han variado pues, son las afinaciones de las guitarras, es todo mucho más grave, más oscuro. claro. La música no tiene ese punto como, vamos a decir, que tenía antes, ¿no? Ahora es mucho más, no sé, infernal, ¿no? Por llamarlo. No sé, van cambiando, pero a cada cosa le ponen un estilo y tal. Y yo creo que mm, antes nos fijaban más en lo que hacía cada banda, Sí, en lo que te bueno, transmitía la banda en cada sí. grupo, porque me dicen Deep Purple o Led Zeppelin, son diferentes, ¿cómo le puedo comparar? Ya. ¿Sabes? Y me estoy hablando de grupos de aquella época, Mm, pero también habían muchos más, ¿sabes? Que cada uno pues tenía su estilo. claro. Ahora no, ahora es el estilo lo tienen muchos. Ya. Muchas bandas suenan igual. Sí, eso yo la verdad es que es una cosa que no sé si ya es porque, no sé, te vas haciendo mayor a lo mejor, pero yo creo que No, no. Yo creo que hay ciertas tendencias en las que mucha gente trabaja de la misma forma y al final terminas teniendo producciones muy similares y que no aportan esa diferencia, porque yo, no sé, recuerdo bandas un poco más clásicas y tal, de cuando empecé a escuchar el mundo del rock y notaba una diferencia muy grande entre las bandas y ahora a nivel de sonido no hay tanta diferencia, es como que todas están un poco, sí, todas tienen una gran producción, tienen los mismos tipos de arreglos muchas veces. sí, sí, es que es más homogéneo todo, es más igual. ¿No? Y lo de la edad, pues no tiene nada que ver, porque yo sí, yo que he vivido, he sido joven cuando habían otros músicos antes, pues de los años 60 y cosas de esas, ¿no? Que hicieron algo y luego se desvincularon y llegaron a los 80 y no sabían lo que había y flipaban. Nosotros no es nuestro caso porque hemos seguido en la música desde que empezamos y yo he estado tocando con bandas de todo tipo, ¿sabes? Desde thrash, sunset, metal, heavy metal, bueno, de todo, ¿sabes? Estamos al día, vamos. Sí, sí. Pues bueno, ahora nos vamos a poner con el tema, vamos a empezar con el tema de la grabación, todo lo demás. Y voy a poner una pequeña muestra, ¿vale? Dentro del vídeo público va a haber una pequeña muestra, pero todo el detalle, todo lo vídeo en detalle, va a ser para la gente de Patreon, para toda la gente que esté en el nivel de 15 euros, pues vais a poder disfrutar de toda esta información, que yo creo que es espectacular. Bueno, pues ya está todo grabado, este es el proyecto, y como veis, tenemos un total de pistas, un total de 73 pistas. 73 pistas, más luego los grupos y demás. Pero bueno, pistas de audio hay 73 pistas. ¿Y qué tenemos en estas pistas? Pues bueno, vamos a verlo. Tenemos una batería en bruto, que es la que he grabado. He hecho una toma, he grabado esta batería.
que hay muchos errores, hay muchas cosas, pero bueno, después esta batería la he arreglado, la he cuantizado y demás. Tenemos aquí un apoyo de bombo. Luego en la caja tenemos 3 micrófonos, 2 de arriba y 1 de abajo. Tenemos el ML2 que emula algún tipo de micro diferente y esto nos da unas posibilidades bastante chulas, porque en este caso he emulado un micrófono de cinta que sería muy difícil de colocar correctamente y es una forma de poder tener un sonido bastante similar a un micrófono de cinta en la caja sin tener que poner un micrófono de cinta. Con lo cual es algo que me parece bastante interesante. Luego tenemos una pista de room que está sampleada, pero en realidad la room es de la caja real que hemos grabado. Lo que pasa es que como yo no tengo en mi sala, no tengo un sonido de room bastante chulo, porque no tengo una room, no tengo una habitación muy grande y además tengo la sala bastante seca, pues una de las formas que se me ha ocurrido para solventar este problema y poder tener un sonido de room sin tener que buscar un sonido externo, pues lo que he hecho ha sido abrir las puertas. Fuera es una nave industrial enorme, que hay un montón de reverb, pues bueno, he puesto los micrófonos fuera de la puerta y de esta forma capto un montón de reverb, un montón de room, y de esta forma pues consigo un sonido natural con una reverb de la propia batería que empasta perfectamente y me genera un espacio bastante chulo. Luego tenemos también sampleado una reverb larga que he trabajado para hacer una reverb gate que esté bastante guapa, que tenga un sonido así clásico, pero que también funcione bien con un sonido más moderno. Bueno, creo que está bastante guay, ya veréis la fusión. Luego también tenemos un refuerzo de caja, todo esto funcionando perfectamente en fase, o muy bien en fase. Tampoco digamos perfectamente porque es imposible que funcione todo perfectamente, porque si dos sonidos son diferentes, poquitín aunque sea, se van a cancelar. Bueno, tenemos 2 micrófonos, uno para el tom 1 y otro para el tom 2. Tenemos un micrófono para el ride, un micrófono para el Charles, tenemos overhead L y overhead R, que estamos hablando del ML1. También vamos a poder simular diferentes micrófonos. Vamos a poder poner un Neumann, vamos a poder poner el tipo de micrófono que queramos dentro de la gama que nos permite. Luego tenemos la pista de DI de bajo y esta pista de DI de bajo la he convertido en una pista de amplificador, en este caso con el Kemper. He simulado un ampli de bajo. Y además, como veis, le he dado un poquito de compresión y está toda la dinámica súper bien controlada. Después tenemos L y R en DI también, en guitarras limpias, totalmente línea, que he reamplificado también con el Kemper para tener un sonido más de ampli. Y además tenemos aquí otro invento que está bastante guay, que esto es un ampli real que he grabado en el estudio y una de las pistas, porque he grabado varias pistas, 2 con micrófono directamente a la pantalla, luego he grabado la señal sin cabinet para poder trabajarla posteriormente, que en este caso es lo que he hecho, le he puesto un cabinet y el sonido del ampli y tiene un sonido bastante guay. La fusión de ambos es muy guay, la verdad es que está muy chula. Este es un sonido más redondo, bueno, vamos a escucharlo. Aquí tendríamos un sonido de guitarras más redondo. Con poca ganancia, pero luego tenemos aquí un sonido de alta ganancia. Además he trabajado diferente el sonido de cada uno de los canales y la fusión pues está bastante chula. Luego, pues lo que os comentaba antes, he grabado L y R en línea y luego hemos grabado toma de ampli, 2 tomas también, de rítmicas. Tenemos L y R también, pero en este caso tenemos 4 pistas. Una de micrófono directamente a la pantalla, que es el ML2, que vamos a poder emular el tipo de micrófono que queremos utilizar. Vamos a tener también un SM57 a la pantalla. Tenemos el cabezal, que es el sonido de cabezal guarruno, sin ningún tipo de pantalla, cabinet y demás. Y después tenemos la emulación de Capclone, que el Capclone es el cacharrito que he utilizado para poder tener la señal del cabezal viable para conectar al ordenador, porque tú no puedes conectar la salida directa de potencia al ordenador porque te lo puedes cargar en 0, Lo mismo para L y para R. Luego tenemos una pista de arreglos, que es lo mismo, pero con un sonido con más ganancia. En este tenemos un sonido más limpio y en este tenemos un sonido con más ganancia. Tenemos otra pista de arreglos, L y R, y luego tenemos otra pista de arreglos central, y luego tenemos una pista de solo que está en línea y he utilizado un plugin, tanto para el solo como para el arreglo de solo, que sería una armonía. Después tenemos una única pista de voz principal, pero que tenemos 2 pistas. ¿Por qué? Pues porque hemos grabado con 2 micrófonos, para poder jugar también con el color. Además,
Uno de ellos es el ML1, que vamos a poder emular otro tipo de micrófonos y nos va a dar aún más posibilidades para elegir posteriormente en la mezcla qué es lo que nos gusta más. Nos gusta más el color de este micro, este otro. Nos gusta más el micro valvular con el que he trabajado a tiempo real, o nos gusta más la emulación. Bueno, todo esto lo vamos a poder ver posteriormente. Y he hecho lo mismo con las pistas de coros, que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 pistas de coros. Y nada más. Ahí tendríamos todas las pistas. Y la canción suena premezclada, porque aquí aún faltaría más trabajo, pero de momento premezclada suena así. Todo está sin control. Pues bueno, me parece que está bastante guay, está bastante chulo. Y además una cosa bastante interesante es que normalmente cuando estamos trabajando con multitracks de Cambridge y demás, una de las cosas que suele ocurrir es que son multitracks que están bastante trabajados. Tenemos la batería muchas veces es ampliada, directamente es batería virtual. En el caso de no ser batería virtual suele estar bastante trabajada. Ya prácticamente está todo que suena muy bien. La dinámica de la voz, por ejemplo, ya está trabajada. Un montón de elementos que ya están bastante procesados. Y en este caso vais a tener acceso al multitrack totalmente limpio, con el que vais a poder trabajar desde cero. Además vais a tener un montón de elecciones que tomar que van a hacer que la mezcla llegue a un sonido diferente, que por cierto, luego haré una revisión de mezcla y alguna de vuestras mezclas será la que utilizaré. Así que aprenderemos directamente de vuestras mezclas, que esto está bastante guay. Pues lo dicho, a diferencia de estos multitracks, en este caso vamos a tener un montón de pistas, un montón de posibilidades para cuantizar batería, para construir otra batería diferente a la que yo he hecho
que esto puede estar muy guay, seleccionar diferentes micros y demás. Así que bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que te haya gustado, nos vemos pronto con más y mejor, mucho mejor. ¡Hasta pronto!